Podem treballar per a que les persones utilitzen d'una manera més adequada els serveis sanitaris per a Projecte Riu? Sí. A l'any 2006 naixia al Algemesí este programa amb l'objectiu de promoure la salut als barris més vulnerables de la comarca de la Ribera. El Projecte Riu és un programa d'intervenció sociosanitària que tracta de facilitar i millorar l'accés dels veïns als serveis i programes de salut. Després de desenvolupar-se amb èxit al barri del Raval d'Algemesí, arriba ara a la ciutat d'Alzira. L'alcaldessa Elena Bastidas, la directora del Centre Superior d'Innovació en Salut Pública, Isabel Muñoz, i el director general de Salut Pública, Manuel Escolano, assistien al Saló de Plens a la signa del conveni que permetrà posar en marxa el Projecte Riu al barri de l'Alquerieta. Un proyecto que tiene como objetivo prioritario, fundamental, mejorar el acceso y la utilización adecuada de los servicios y programas de salud por parte de la población del barrio de la Alquieta con alta vulnerabilidad social, y todo dentro del contexto de los intereses municipales que tiene planteado el Ayuntamiento de Alzira, de regeneración social y regeneración sanitaria del barrio, y desde luego como complemento a las actuaciones que desde el área de servicios sociales y dentro de toda esa intervención programada, social y comunitaria se viene desarrollando y que se va a desarrollar en los próximos meses. Este programa tracta de previndre els factors de risc mitjançant la formació de veïns del propi barri que passen a exercir com a agents de salut de base comunitària. Seran ells els encarregats de posar en marxa tallers, activitats i jornades de sensibilització que promoguen la salut entre els seus veïns. Un projecte que ha aplaudit el director general. Para mí era importante poder a un ayuntamiento como el de Alzira, agradecer lo que es este esfuerzo por trabajar en aspectos, como muy bien han explicado tanto Joan como Dori, en cuestiones relacionadas con la educación, con la promoción, con la vulnerabilidad, con todas aquellas cuestiones que muchas veces no son visibles. Yo creo que es fácil para un político trabajar en una obra que tenga visibilidad, que perdure. Sin embargo, aquí estamos hablando de lo que es una colaboración que estamos teniendo con el Ayuntamiento para trabajar en cuestiones de prevención, de educación, de información, de participación comunitaria, que no vamos a tener resultados a corto plazo. Yo creo que esto es muy importante, pero sí que vamos a sembrar para que tengamos una mejor salud en un futuro. Y una mejor salud especialmente en grupos de población que tienen unas necesidades especiales, con problemas de accesibilidad, con problemas culturales, con problemas, en este caso, de integración. Quiero agradecer sinceramente el trabajo de la concejala, de Chelo, de Joan Rovira, que es un entusiasta de todo lo que suponga Alzira en general y el barrio de la Alquieta en particular, porque vamos a poner en marcha, yo creo que un proyecto muy ilusionante, muy atractivo, como decía anteriormente, dentro de un centro que inauguramos hace escasamente un par de meses, en el que la estructura física es impresionante, ha sido posible gracias a la financiación de la Consellería, ha sido algo más de 1 millón de euros los que la Consellería ha invertido en este centro, pero ahora lo más importante es dotarlo de contenido para que se puedan beneficiar, en particular los vecinos y vecinas de la Alquieta, pero que en definitiva y por extensión a toda Alzira. Y yo creo que además lo interesante de esto es que además, me vas a permitir, Manuel, que diga que no nos cuesta prácticamente ningún dinero al Ayuntamiento de Alzira, porque ha sido posible por la financiación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y porque desde luego los técnicos, Joan y todos y cada uno de los integrantes del Departamento de Servicios Sociales son para eso unos fenómenos para poder buscar debajo de las piedras recursos para, en definitiva, llevar a la práctica proyectos tan interesantes y tan ilusionantes como el que hoy hemos materializado. La primera experiència fou al Algemesí, ara es repeteix a Alzira i la intenció és portar-la fins a tots els entorns vulnerables, no sols de la comarca, sinó de la resta de l'Estat, fent de la Ribera una comarca pionera. Yo quiero que este proyecto, que además nace aquí, nace en Alzira, luego es verdad que está también ahora implantado en Algemesí, ahora vamos a intentar extenderlo aquí en Alzira, pero a mí me gustaría que sirviera de piloto y que se pudiera extender luego. Es una de las cosas que se estaban hablando con Concha Colomer, lamentablemente no vamos a poder seguir hablando con ella, pero se sigue haciendo, estamos con el Ministerio, intentando darle una dimensión nacional a este proyecto y que de alguna manera la Ribera, tanto Alzira como Algemesí, pudieran servir de piloto para luego otros ayuntamientos, no solo de la Comunidad Valenciana, sino, como digo, a nivel nacional.
Pel que fa al començament del projecte Riu al barri Alcirell de l'Alquerieta, els tècnics han informat de que al mes de juny començaran la selecció de candidats i el procés de formació, posant-se en marxa al mes de desembre. Coneixerem els primers resultats d'aquest important programa al mes de maig.